Durante la vida de la planta tienen lugar dos ciclos. El primer ciclo es el vegetativo y el segundo ciclo es el que más nos interesa, que es el productivo, donde se producen los frutos y maduran los frutos. El ciclo vegetativo de la planta empieza en esta latitud, en el hemisferio norte, más o menos desde el mes de abril hasta el mes de agosto, que para de crecer la planta. La vid en estado salvaje es una planta trepadora, es decir, su supervivencia depende de captar luz por encima del tutor natural que la soporta. Si está debajo de un árbol, por ejemplo, su estrategia va a ir orientada a crecer lo máximo posible para alcanzar la luz antes de que la sombra del árbol la limite tanto que al final acabe por matarla. Es el ciclo donde se producen los brotes, donde se producen los tallos verdes, donde se producen las hojas, y es un ciclo que nosotros en invierno controlamos para que no crezca demasiado mediante la poda. Después está el ciclo productivo, que es el ciclo de madurez, donde se producen los frutos y maduran los frutos. Empieza en el mes de junio-julio, cuando aparecen los racimos, hasta el mes de septiembre-octubre, que es cuando vendimiamos. Lo ideal es que los dos ciclos se solapen el menos tiempo posible. Si la cepa dirige su energía a crecer, no dirige su energía a producir frutos. Lo que nos interesa a nosotros es darle las condiciones óptimas para que la piña active el ciclo productivo y pueda llevar la madurez de los racimos a buen término. La planta va a llegar un momento que va a tener limitaciones, sobre todo limitaciones de agua, limitaciones de nutrientes, y va a detectar que en el ambiente hace calor. Entonces, indirectamente, la planta interpreta que no puede crecer más. Al no crecer más, ella dice, bueno, si no puedo crecer más, por lo menos voy a generar un fruto viable para poder tener descendencia. El egoísmo del gen. El fruto es una estrategia de reproducción de la planta. El fruto que a nosotros nos viene muy bien para hacer el vino, la planta simplemente lo que le interesa es que la pepita que hay dentro de la baya sea viable y que pueda llegar al suelo. Primero, el fruto va a tener unas características determinadas para que se quede dentro de la planta. La uva, cuando está inmadura, es un fruto muy ácido. La uva la vemos verde. Si nos acercamos antes de agosto a cualquier viña, vemos un racimo que tiene un color muy similar al de las hojas. A medida que ese fruto va madurando, llegamos a un punto clave, que es el embero. El embero que se da en estas latitudes sobre el 15 de agosto es la transformación de ese fruto verde en un fruto, en el caso de las uvas tintas, negro. Durante esas primeras etapas se sintetiza el color y los polifenoles, básicamente antocianos y polifenoles. Van a dar un gusto a la uva muy amargo, un gusto tan amargo que lo mismo es una estrategia para que el fruto no sea apetecible para los herbívoros antes de que llegue a madurar. A medida que pasa el tiempo, esa acidez va disminuyendo y va aumentando el azúcar. ¿Esto por qué se da? Porque igual que decía que las primeras etapas del fruto, de crecimiento de fruto, no interesa que ningún herbívoro se coma el fruto, cuando el fruto está maduro, cuando esa pepita que está dentro de la uva, que está encapsulada en la uva, llega a madurar, lo que le interesa a la planta es precisamente lo contrario, que llegue un herbívoro, se coma la uva, la transporte a 20 kilómetros, luego con las heces deje su pepita en el suelo y esa pepita pueda brotar. Y con eso se multiplique el material genético de esa planta. Ahora la estrategia es totalmente diferente, bajan la acidez, incrementan los azúcares y eso es un índice muy bueno que utilizamos los técnicos en enología para saber cuál es el grado de madurez de la uva. Los fenoles es un compuesto que sintetiza la planta para protegerse. Para protegerse primero de los herbívoros porque es una sustancia amarga y luego de los rayos solares. A medida que la uva madura, esos polifenoles van a ser cada vez, entre comillas, más redondos, más maduros, menos amargos. Cosa muy interesante para nosotros también, que aprovechamos esa inercia que lleva la planta para hacer el fruto más apetecible, para obtener vinos a partir de esa uva menos astringentes, menos amargos, más maduros y con un tanino más redondo. Entonces nos interesa que haya, dependiendo del tipo de vino, más fenoles o menos, pero siempre nos interesa que sean maduros. Una vez que determinamos cuál es el momento óptimo, ya queda la recogida de la uva. Esto lo más común es hacerlo a mano. Va una persona con unas tijeras, coge el racimo y corta por el rabo que une el racimo con el resto de la planta. Y una vez que está en el tractor, con el transporte que elijamos, ya hay que desplazarlos hasta la bodega. La bodega, la primera etapa es la descarga, se puede hacer en una tolva o se puede hacer directamente en la segunda etapa, que es el despalillado. El despalillado es una etapa opcional, pero está muy extendida y es básicamente separar el fruto, las bayas, de la parte leñosa, del raspón, de la estructura vegetal que mantiene unidos el racimo. El por qué se hace esta separación es porque esa parte vegetal a veces transmite notas vegetales al vino que no siempre son agradables. Entonces, como norma general, se separa.
La siguiente etapa, que suele ser muy común, es el estrujado. El estrujado es básicamente romper la uva. La uva es esférica, lo que hacemos es pasarla por unos rodillos. Esos rodillos lo que hacen es romperla, la abren y permiten que se libere parte del mosto al medio. Entonces, como resultado tenemos una cosa que nosotros llamamos pasta, que es una mezcla de mosto, pulpa, pepitas y ollejos. Esa va a ser nuestra materia prima a la hora de elaborar vinos tintos. Esa pasta se suele bombear hacia los depósitos y en los depósitos ya va a tener lugar la fermentación. ¿Qué es lo que pasa durante la fermentación? Durante la fermentación hay una transformación principal, que es la de los azúcares en alcohol. Durante esa transformación también se van a dar transformaciones secundarias que a priori no son tan evidentes, pero que van a tener una importancia capital. Durante el metabolismo de la levadura se van a formar aromas, van a desaparecer aromas, va a ganar el vino en complejidad, se van a modificar también las sensaciones táctiles que tenemos al beber el vino. En definitiva, se va a transformar una bebida muy dulce y acuosa como es el mosto en una bebida también acuosa pero ya alcohólica como es el vino. También va a haber una acción mecánica, una acción física por la cual los compuestos que hay encerrados en el ollejo van a pasar al mosto. A nosotros nos interesa muy mucho que esa maceración sea lo más íntima posible. Normalmente lo que se suele hacer es pasar el líquido a través del sombrero y ahí están los remontados, que es una maniobra que hacemos manual, que es muy común en las vendimias. Durante la fermentación nosotros extraemos el mosto de la parte de abajo del depósito y lo echamos con una especie de ducha sobre el sombrero, de tal manera que estamos haciendo pasar el líquido a través del sólido. De esa forma el sólido puede ir cediendo sus compuestos al líquido. Por eso tanto el momento óptimo de vendimia como las operaciones que hacemos en fermentación son fundamentales para definir la personalidad de un vino. Una vez que damos por terminada la fermentación, en tintos se da una fase muy común, se extrae el vino de forma voluntaria. Entonces, si nosotros abrimos una llave por la parte de abajo, es muy fácil que la mayor parte del vino salga de forma voluntaria, por gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del depósito queda el sombrero, que tiene una estructura esponjosa, y dentro de ese sombrero todavía queda líquido. Líquido que no sale de forma voluntaria por gravedad, que tendremos que emplear medios mecánicos para extraer ese líquido, y lo que se suele utilizar es una prensa. Es una máquina que ejerce presión para sacar el líquido y que esa separación entre la fase líquida y la sólida tenga más rendimiento. Entonces cogemos esos ollejos, les llevamos a la prensa. La mayoría de las bodegas tienen o bien prensas verticales o bien prensas neumáticas. Las verticales constan de un cesto agujereado donde nosotros ubicamos dentro los ollejos y luego hay un plato accionado por una fuerza normalmente hidráulica que baja, ejerce presión y entonces la parte líquida sale a través de los agujeros del cesto y la parte sólida se queda dentro, que luego desechamos y normalmente se lleva a una destilería. Para extraer los ollejos de los depósitos se puede hacer de forma mecánica o de forma manual. Procuramos sacar todo el vino voluntario posible, de tal manera que cuando abramos el depósito solo encontramos el sombrero dentro. El sombrero, que son esos ollejos embebidos el vino. Entonces, con un sistema de cintas, nosotros entraríamos dos operarios dentro y con unas palas meteríamos los ollejos en las cintas y las cintas los sacarían del depósito. Una vez que está cargada la cesta, ya se llevaría mediante un toro mecánico a la zona de prensado. Una vez que tenemos ya separada la fase líquida, lo que es el vino de los ollejos, ya los ollejos nos olvidamos, les mandamos a la destilería y nos quedamos solo con el líquido que a partir de ahora va a ser nuestra herramienta de trabajo. Ese líquido que tenemos en el depósito ya tiene todos los componentes necesarios para llamarle vino. Ya tiene color, ya tiene aroma, ya tiene estructura, ya tiene alcohol propios todos del vino tinto. ¿Qué es lo que pasa? Que ese vino le llamamos vino en rama porque es un vino todavía sin pulir, es un vino que si le bebiéramos resultaría de momento demasiado desagradable. Entonces el siguiente paso de afinado sería inducir la fermentación maloláctica. Hemos hablado de una primera fermentación, la fermentación alcohólica. La segunda fermentación, la fermentación maloláctica, es transformar un vino ácido en un vino menos ácido. Es una desacidificación biológica. Después de esa maloláctica, el vino ya está listo o bien para su afinado y posterior embotellado como vino joven, o bien para su bajada a barrica para hacer un vino de crianza. Una vez que el vino está en barrica, nosotros únicamente tenemos que proporcionarle las condiciones ambientales adecuadas, tanto de temperatura como de humedad, para que pase un largo periodo, normalmente varios meses en barrica, de forma tranquila y sin sobresaltos. Eventualmente lo que se puede hacer son los conocidos como trasiegos. Eso sirve para homogeneizar todas las barricas, para analizarla y hacer un seguimiento más pormenorizado. También sirve para limpiar las barricas y el vino que hay contenido dentro. Una vez que está analizado, está homogeneizado y está limpio ese vino, vuelve otra vez
a sus barricas para continuar el proceso de envejecimiento hasta completar el objetivo que nos hemos marcado. Con esto ya hemos terminado. Os hemos explicado cuáles son las fases de madurez de la uva, las transformaciones que se dan durante la vendimia, y espero que hayáis aprendido un poquito más de todo esto y haber podido transmitiros parte de la pasión que a todos mis compañeros nos envuelve en estas fechas que son tan importantes y son tan fundamentales para la calidad final del vino.